La primera reflexión respecto al origen de la crisis, hemos hablado de políticas monetarias, políticas fiscales relativamente expansivas, un exceso de gasto privado en la economía, tasas de interés relativamente bajas. Esas tasas de interés relativamente bajas, por otro lado, un mercado bastante ávido de yield, de retorno, lleva una mayor propensión al riesgo, ciertas fallas en los controles de los balances de las compañías y no solamente se toma riesgo, sino que niveles de endeudamiento más allá de lo razonable, con niveles de capitalización bastante bajos. Y Arturo hacía referencia, así también como Sebastián, que una buena parte de la crisis se empieza a analizar desde el año 2000 para adelante. Pero como origen de la crisis yo creo que es importante también tener otra perspectiva, que es lo que estaba pasando en los años 80 en Estados Unidos. Y en los años 80 en Estados Unidos empieza una gran presión a los bancos comerciales, primero por activistas económicos, a buscar que estos bancos ampliaran su espectro de préstamos en la economía americana. Ellos empezaron a empujar fuertemente para que los bancos prestaran dinero a aquellos sectores de la economía que consideraban menos favorecidos. Hay una primera señal. La segunda señal después, el año 90, o a comienzo de los 90, agencias federales empiezan ya decididamente a empujar a los bancos a que hagan inversiones o hagan financiamiento a este tipo de sectores. Junto con eso tenemos estas entidades patrocinadas por el Estado, Fannie Mae y Freddie Mac, compañías importantes en el sector de financiamiento hipotecario. Hasta momentos cercanos a la crisis, ellas llegaron a manejar prácticamente el 50% de las garantías hipotecarias. Y había, junto con este sueño americano, una intención de aumentar la cantidad de norteamericanos dueños de casa. Y incluso, si no mal recuerdo, hablaba un economista, creo que se quería llegar a números cercanos al 70% que los americanos tuvieran casa propia. Y sin lugar a dudas, eso genera una distorsión importante. Entonces, hay ciertos orígenes previos. ¿Y por qué digo esto? Porque como una primera reflexión, el tema de la asignación de recursos es súper importante y cuando se generan distorsiones en el origen y los agentes económicos no se sienten cómodos con esas distorsiones, empiezan a buscar una forma no necesariamente la más apropiada para manejar ese riesgo. Cuando se aplican cambios regulatorios, y Jorge también hablaba de esto, y yo creo que Chile en ese sentido ha hecho el trabajo bastante bien, es muy importante estar balanceando cuáles son los costos y los beneficios. Y cuando estemos haciendo regulaciones, más que hacer regulaciones que reaccionen a un hecho, busquen efectivamente mirar cuáles son los orígenes y las causas que pueden estar originando esto, y entender que cualquier regulación tiene un costo. Y por lo tanto, ¿cómo promovemos en Chile que haya discusiones intelectualmente honestas, de forma tal que las políticas que se van ejecutando en el país sean lo que realmente van a ayudar a que el país tenga un buen desarrollo y una buena asignación de recursos en el largo plazo? No te metas donde no tienes idea que te estás metiendo, digamos. O sea, no inviertas en aquellas cosas que no entienden cómo se gana la plata. Y esto es aplicable para instrumentos líquidos, pero sobre todo para instrumentos más ilíquidos, donde las señales de precio son mucho más opacas, no son tan frecuentes, no son tan claras y por lo tanto, como transmisor de información, no son los más correctos. Esto es válido también para uno cuando está mirando negocio, si realmente la empresa uno no logra entender, bueno, cuál es el origen de los ingresos y por qué esos ingresos son sostenibles en el tiempo, lo mejor es no invertir. Quiero tocar un tema respecto al market timing y ustedes han escuchado muchas veces que se habla de la crisis, cómo impactó a los fondos de pensiones en Chile. Y en ese sentido también se habla mucho y hay asesores que hacen recomendaciones de cambiarse de fondos proactivamente. Lo que ustedes pueden ver aquí, lo que está marcado en la crisis subprime, ese paréntesis, la caída importante de los activos. Tenemos la base igual 100 del año 2002, cuando se crean los multifondos. Podemos ver que el año 2008, el fondo más riesgoso, el que tiene más renta variable, cayó un 35%, al año siguiente subió un 39%, y este cuadro que está a la derecha, aquí es más interesante todavía, que lo que tratamos de mostrar, si diciembre del año 2007 era igual 100 en el valor de la cuota del fondo, ¿cuándo superó los 100? Vale decir, recuperó toda la crisis. A pesar
de haber vivido una de las crisis, si no la más importante de los últimos 20 años, y quizá la más importante de los últimos 100 años, después de la crisis del 30, el Fondo A, que es el más riesgoso, al cabo de 2 años recuperó toda la pérdida de la crisis. El Fondo E, que es el más conservador de todos, nunca estuvo por niveles de pérdida. Y lo que quiero decir con eso, con el market timing, hubo recomendaciones de salir de estos fondos, sobre todo los que estaban en el A, y pasarse a fondos menos riesgosos. Anticipar las crisis es muy difícil, yo todavía no conozco a nadie que lo haya hecho, hay algunos economistas que sí predicen crisis, pero las van prediciendo por los 10 años anteriores a que ocurra, y eso es más un tema de probabilidades que de acierto. Entonces uno ve que si uno hubiera recomendado salirse en cualquier momento cuando ya empiezan a haber síntomas de crisis, lo más probable es que haya destruido mucho valor y muchas fuentes de ahorro para esa gente. Por lo tanto, una lección importante, más que intentar ser market timing, es buscar inversiones consistentes en largo plazo, tener una estrategia y mantenerse en ella. ¿Cuáles son los aprendizajes desde el punto de vista de conglomerados financieros? Y aquí, de verdad, hicimos procesos de reflexión muy importantes y surge como eso una necesidad de seguir fortaleciendo el modelo de manejo de riesgo de la compañía, lo que nosotros hablamos del Enterprise Risk Management. Y aquí una salvedad para entender el contexto. Principal, afortunadamente, no tenía inversiones en activos subprime, no participó en los CDOs. Otra variable que afectó mucho a ciertas compañías de seguro y de pensión en Estados Unidos es que tenían productos con garantía de tasas de interés bastante altos y que no podían después respaldar, y la necesidad de poder cumplir con esas garantías lo llevaba a tomar más riesgo, y eso también generaba un círculo vicioso. Nosotros no estábamos en eso, pero así y todo, la compañía sufrió mucho. La compañía sufrió mucho por efecto contagio de todo el mercado. Para darle una sensación, la acción a niveles pre-crisis estaba cercana a los 60 y tantos dólares. Post-crisis llegó a niveles de 5 dólares. Una compañía que está, entre comillas, inmune. Y donde sí teníamos un tema relevante, del punto de vista al menos de los auditores y los clasificadores, es que éramos también una compañía que participaba en el negocio real estate. Y éramos el quinto gestor de real estate, pero no estábamos en real estate residencial, estábamos en real estate comercial, vale decir financiamiento de oficinas, de bodegas, centros comerciales, etcétera, que no estaba afectado por esta crisis. Pero así y todo hubo un tema bien importante respecto a cómo se valorizaban esas inversiones, y yo recuerdo ahí conversaciones con la COO de Principal Global Investors, precisamente porque lo que se buscaba en alguna manera era valorizar estos activos en cero, lo que al final generaba un efecto nocivo para los partícipes, para la gente de una transferencia de riqueza. Por lo tanto tampoco ese escenario era deseable. Como un aprendizaje importante, que en periodos de bonanza uno tiende a abrir el abanico del espectro de actuación y uno empieza a tratar de abarcar cosas que no necesariamente puede ser lo mejor. Actuar proactivamente y preventivamente, después si quiere puedo hacer comentarios, y el tema del rol fiduciario en el sentido de administrar activos de terceros y evitar conflictos de interés y origen de conflictos de interés, como puede ser participar en la emisión de instrumentos, participar en la colocación de instrumentos, o ser simplemente una persona que otorga crédito, una entidad que otorga crédito, y al mismo tiempo administrar activos de terceros es una fuente de potencial conflicto de interés que hay que administrar muy bien. Y el tercer punto, desde el punto de vista de aprendizaje de regulación, tiene que ver con cómo se va buscando mayor nivel de transparencia. Yo creo que Chile está avanzando en eso, pero hay mucho todavía por hacer. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista del alineamiento de incentivos? Un comentario relativamente técnico: se ha puesto mucho énfasis, no solamente en Chile, y aquí los reguladores, como decía el señor Larraín y Guillermo, hablan entre ellos, a veces se copian cosas y a veces se copian cosas que no son muy buenas. Usar el VAR como herramienta de gestión de riesgo principal es un error
importante, pensando en carteras de largo plazo como son los fondos de pensiones o pensando con compañías de seguros, renta vitalicia, etcétera. Y creemos nosotros que es mucho más importante el Asset and Liability Management, y esto para las instituciones financieras en general, que es cómo calzas realmente los flujos de tus activos y tus pasivos y cómo puedes inmunizar ante distintos riesgos, principalmente de tasa de interés y de liquidez, el balance y el equity de las compañías. Y creo que aquí falta mucho por avanzar. Y en esa misma dirección, si uno mira, bueno, Chile, ¿cuánto ha avanzado? Nos parece que un gran ausente hoy día es el capital basado en riesgo. Aquí la invitación es a ser proactivo, nosotros queremos participar de esa discusión, pero esto es algo que no se ha echado a andar y a nuestro juicio es malo, es grave. Porque lo que hace el capital basado en riesgo, la regulación de capital basado en riesgo, es poder ajustar los niveles de patrimonio en función del riesgo que están teniendo las carteras de inversión de los inversionistas institucionales y particularmente las compañías de seguro. Nosotros tuvimos la crisis de la depresión del año 30, Chile fue uno de los más afectados, si no el más. El producto cayó por sobre el 40%. Tuvimos la crisis de la deuda del año 80, Chile también fue muy afectado. El producto, aquí ustedes me corrigen, conocen mejor la cifra, pero cayó por sobre un 10%. Y tuvimos la crisis subprime, donde Chile venía con tasas de crecimiento bastante interesantes, cercana al 6%, quizá una leve tendencia a la baja, pero tasas relativamente sólida, y producto de la crisis subprime tuvimos una caída similar a los países latinoamericanos, cercano al 2%, y al año siguiente ya estábamos creciendo al 6%. O sea, los países emergentes y a Chile nos pilló bastante bien parados. Pero la reflexión que yo quiero hacer es, dado que es muy probable que tengamos futuras crisis, estamos hoy día mejor parados, más preparados de lo que estaba Chile el año 2008, yo creo que por lo menos es discutible. Si uno ve la importancia de tener una situación fiscal sólida para poder enfrentar una crisis que fue relevante el año 2008, si uno mira la situación del punto de vista del endeudamiento, creo que también tiene una situación bastante más desfavorable hoy día que la de 2008. Si uno ve el impacto que ha tenido el ahorro doméstico, que es muy relevante para poder enfrentar crisis y tener colchones para poder batallar frente a esas crisis, los niveles de ahorro doméstico respecto al PIB hoy día también son bastante más bajos. Por lo tanto, creo que es algo para reflexionar. Crisis vamos a tener a futuro, pero Chile tiene que estar preparado y tiene que ser proactivo y anticiparse con normas prudenciales, pero también generando los incentivos para que los recursos se asignen correctamente. Así que, con eso, muchas gracias.